Son ley suprema los tratados internacionales. Hoy nos va a explicar por qué el licenciado Martín Olavarrieta, obviamente aquí en el estudio de Transformarte. Martín, bienvenido. Gracias por la invitación, Lore. Saludo a la audiencia. Un gusto. Oye, ¿por qué un tratado internacional es ley suprema? Porque así lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la gran mayoría, por no decir que todas, las constituciones del mundo. ¿Por qué? Porque ha habido un incremento en los derechos humanos, en la protección de los derechos humanos. ¿A qué me refiero? Número uno, el artículo 133 constitucional establece que la Constitución, las demás leyes que de ella emanen y los tratados internacionales, estos serán la norma suprema de la Unión. Lo establece así y lo vincula con otros artículos, como el primero, en donde están los derechos humanos y, por supuesto, viendo el tema entre derechos humanos y la legislación nacional con tratados internacionales, se hace un bloque que se llama de control, un bloque de control de constitucionalidad o de convencionalidad. ¿A qué me refiero? Y esta es la palabra clave, convencionalidad. ¿Qué es la convencionalidad? Pues es cuando se trata de convenios internacionales y de tratados internacionales. ¿Qué sucede? Que el presidente los adopta, los suscribe en muchos lados, vamos a decir en las Naciones Unidas. Es claro, por ejemplo, la Agenda 2030, que yo sugiero que es vinculatoria, pero vemos el Acuerdo de París, que es para el desarrollo sostenible y para poder controlar ese incremento del cambio climático que tratamos de, insisto, de controlar a 1.5. Entonces, los convenios internacionales son ley suprema porque jerárquicamente están con la Constitución. Es decir, vemos que aquí el principio de convencionalidad, es decir, los convenios internacionales suscritos por México y ratificados por el Senado, tienen la misma jerarquía que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y así sucede en todo el mundo, porque estamos a favor de los derechos humanos. ¿Y estos tratados internacionales cómo se van creando? Bueno, tenemos organismos internacionales que se va dando. Por ejemplo, la Corte Internacional de Derechos Humanos, aquí en este hemisferio, en América Latina y el Caribe. Vemos, por ejemplo, un caso, el de Radilla versus los Estados Unidos Mexicanos. Sucede que al sentenciar les dicen, oigan, tenemos que, a través del derecho pro hombre, siempre está a favor del hombre, vamos a condenar. Y hay una condena en donde te establece que efectivamente cuando haya disposiciones contrarias con la Constitución y los tratados y convenios internacionales, cuando haya esto, prevalecerá lo favorable al hombre. Y México ha suscrito muchos tratados y convenios internacionales, conocidos como el Tratado y los Convenios de la Mujer, de las niñas y niños adolescentes, está el Acuerdo de París. Todos ellos se equiparan jerárquicamente con la Constitución y los tratados internacionales, siempre favoreciendo al hombre. Y por eso son ley suprema. Por eso son ley suprema. Muchísimas gracias y te espero a la próxima. Y ustedes en casa les agradezco infinitamente habernos acompañado hoy y recuerden, los espero mañana. Fíjate que es muy de muchísima relevancia que a la gente le quede claro por qué es ley